Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. En este video vamos a determinar los diagramas de momento flector, fuerza cortante y fuerza axial del pórtico mostrado, el cual en un video anterior hemos determinado que la reacción en A del eje Y nos dio 21.337 kN, la reacción en A del eje X nos dio 3.876 kN y la reacción en B del eje Y nos dio 2.583 kN. El pórtico posee dos cargas inclinadas. La primera es la de 20 kN, que tiene un ángulo de inclinación con respecto a la línea horizontal de 30 grados. Y la segunda carga es esta de acá, que es de 40 kN y tiene un ángulo de inclinación con respecto a la línea vertical de 32 grados. En el video anterior también determinamos las componentes de las cargas inclinadas. La componente en X de la carga de 40 kN nos dio 21.196 kN y la componente en Y de la carga inclinada de 40 kN nos dio 33.92 kN. Ahora la componente en Y de la carga de 20 kN nos dio 10 kN y la componente en X de la carga de 20 kN nos dio 17.32 kN. Entonces, para los diagramas vamos a trabajar con lo que son las componentes. Ya la carga no nos interesa, por lo tanto la vamos a quitar. Vamos a trabajar simplemente con las componentes para determinar el diagrama de momento flector, fuerza cortante y fuerza axial. El método que vamos a utilizar es el método de los cortes, que consiste en yo seccionar o cortar la estructura en cada tramo. Tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Entonces la estructura tendrá 4 tramos. Cuando el tramo es vertical lo miramos desde el corte hacia abajo y cuando el tramo es horizontal lo miramos desde el corte hacia la izquierda. Es decir, que de esa manera es que vamos a trabajar para determinar lo que son las ecuaciones de momento flector, fuerza cortante y fuerza axial. Y dichas ecuaciones las vamos a evaluar en cada tramo para determinar cuál es el valor del diagrama de momento flector, el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de fuerza axial. Es decir, vamos a tomar el primer corte, este es el primer corte visto desde el corte hacia abajo y será de la siguiente manera, donde me muestra el apoyo del punto A, el cual tiene como reacción RAX 3.876 kN y RAY 21.337 kN. Aquí aparecen lo que son las fuerzas internas, que tenemos aquí NK1 no es más que la fuerza axial, MK1 no es más que el momento flector y QK1 no es más que la fuerza cortante. Para yo determinar estas tres incógnitas, yo debo de hacer o debo de realizar las tres ecuaciones de equilibrio, que no es más que sumatoria de momento un punto, sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Para determinar el momento vamos a hacer sumatoria de momento en el punto imaginario, que es este, lo vamos a llamar punto I, punto imaginario. Si yo hago sumatoria de momento en este punto, ¿cuáles fuerzas entran? Bueno, simplemente entra la reacción RAX de 3.876 kN. ¿Por qué? Porque momento es fuerza por distancia perpendicular. Fuerza por distancia, vamos a llamarla así, perpendicular, distancia perpendicular. Entonces, la única fuerza que yo tengo aquí, que posee una distancia perpendicular al punto escogido, es esta. Esta fuerza de aquí no entraría porque está en el eje del punto escogido, mientras que la fuerza axial no entra porque está en el punto escogido y la fuerza cortante tampoco entra porque está en el punto escogido. Ahora, el momento de aquí sí entra, porque este momento ya es un momento, por lo tanto, si yo hago sumatoria de momento debo incluirlo. Es decir, que si yo tomo sumatoria de fuerzas en el punto imaginario y escojo como sentido el sentido antihorario positivo, entrará esta fuerza que en función a este punto giraría así negativa porque gira en sentido horario de 3.876 multiplicado por su distancia que hay desde la fuerza al punto, que no es más que X. Es decir, que la ecuación me queda de la siguiente manera: menos 3.876 kN multiplicado por X más el momento en cuestión, momento K1 igual a 0. Entonces tenemos lo siguiente: menos 3.876 por X más el momento del corte 1 igual a 0. Si yo quiero despejar el momento del corte 1, ya que esa será la incógnita en este corte, si yo lo quiero despejar, simplemente muevo el negativo 3.876x a la derecha del signo de igual y como está negativo pasa a positivo. Es decir, que el momento en el punto escogido es de 3.876
876x. Esta es la ecuación del momento para el punto escogido. Y como está en función de x, la vamos a evaluar. Si tú te fijas, el tramo que yo corté tiene una longitud de 1 metro. Por lo tanto, la vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 1 metro. Cuando x vale 0, tenemos que vamos a multiplicar 3.876 por 0, me dará como resultado 0. Quiere decir que el momento comienza en 0 kN por metro. Ahora cuando x vale 1, aquí yo voy a multiplicar 3.876 por 1. Me dará como resultado 3.876 kN por metro. Es decir, que el momento va desde 0 a 3.876 kN. Una vez encontrada la ecuación de momento y evaluada, vamos a determinar la demás incógnita. Ya determinamos esta, faltaría la axial y el cortante. Para yo determinar la fuerza axial, yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que hacia arriba es positivo. Por lo tanto, en el eje Y yo simplemente tengo la reacción de 21.337 kN, que como está hacia abajo, en este caso será negativa, y la incógnita en cuestión, que en este caso es la fuerza axial. Es decir, que yo tengo lo siguiente, menos, como está hacia abajo, menos 21.337 más, como está hacia arriba, la fuerza axial de corte 1 igual a 0. Y como yo quiero despejar la incógnita de fuerza axial, yo voy a mover el negativo 21.337 a la derecha del signo de igual, y como está negativo pasará a positivo. Es decir, que la fuerza axial es de 21.337 kN. Y no hay que evaluarlo porque no está en función de x. Para la fuerza cortante vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y decimos que hacia la derecha es positivo. Aquí yo tengo el cortante que está hacia la derecha positivo y esta reacción que está hacia la izquierda de 3.876 negativo. Entonces la ecuación me queda de la siguiente manera. Negativo 3.876 más el cortante del corte 1 igual a 0. Vamos a despejar el cortante moviendo el negativo 3.876 a la derecha del signo de igual, y como está negativo pasa a positivo. Es decir, que la ecuación me queda de la siguiente manera. La incógnita me queda de la siguiente manera. El cortante del corte 1 es igual a 3.876 kN. Y como no está en función de x, no hay que evaluarlo. Por lo tanto, estos son los valores. El momento va en el corte 1 de 0 a 3.876 kN por metro. El axial del corte 1 me dio 21.337 y el cortante del corte 1 me dio 3.876 kN. Una vez evaluado el corte 1, vamos a trabajar con lo que es el corte 2. Para el corte 2 vamos al pórtico para saber cómo vamos a trabajar. Si te fijas, el corte 2 lo vamos a mirar ya que está en una posición donde la estructura es vertical, lo vamos a mirar desde el corte hacia abajo. En este caso tendremos lo siguiente. Tendremos que el corte 2 entrarán las componentes de 33.92 kN y de 21.196 kN y las reacciones de 3.876 kN y 21.337 kN. Tenemos fuerzas internas, es decir que tenemos fuerza axial, momento en el corte y fuerza cortante, momento flector y fuerza cortante. Entonces para el momento vamos a hacer sumatoria de momento. Para el cortante vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y para la fuerza axial vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Para el momento hacemos sumatoria de momento, hacemos lo mismo que hicimos en el primer corte, por lo tanto vamos a hacer sumatoria de momento en el punto imaginario que es este y decimos que el sentido escogido es el sentido antihorario, quiere decir que la fuerza que gira en el sentido horario serán negativas y la fuerza que gira en el sentido antihorario serán positivas. Entonces en función al punto del corte, en la sumatoria de momento simplemente entran las fuerzas de 3.876 por su distancia, que es 1 más x, y esta componente que giraría así en contra de la manecilla del reloj, por lo tanto será positiva, y será 21.196 por x, más el momento del corte 2 igual a 0. Es decir, que la ecuación me queda de la siguiente manera. Menos 3.876 multiplicado por 1 más x, que es la distancia que hay desde la reacción al punto, más 21.196 por x, más el momento del corte 2 igual a 0. Entonces aquí yo voy a multiplicar negativo 3.876 por 1, negativo 3.876 por x, y aquí 21.196 por x, dando como resultado
negativo 3.876, negativo 3.876x más 21.196x más el momento del corte 2 igual a 0. Aquí vamos a sumar los semejantes, x con x, por lo tanto yo tengo negativo 3.876x más 21.196x, dando como resultado positivo 17.32x. Entonces la ecuación me queda de la siguiente manera: negativo 3.876 más 17.32x más el momento del corte 2 igual a 0. Si yo quiero despejar el momento del corte 2, yo voy a mover esto que yo tengo aquí a la derecha del signo de igual, y lo que está negativo pasa a positivo y lo que está positivo cambia a negativo. Por lo tanto, la ecuación del momento del corte 2 me queda de la siguiente manera: negativo 17.32x más 3.876. Esta es la ecuación para el momento. Y como está en función de x, la vamos a evaluar. Y este tramo de acá tenía 3 metros, una longitud de 3 metros. Entonces vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 3 metros. Cuando x vale 0, yo voy a multiplicar negativo 17.32 por 0 más 3.876. Esto acá será 0, por lo tanto el momento comenzará en 3.876 kilonewton por metro. Ahora, cuando x vale 3 metros, ya el resultado es distinto. Aquí vamos a multiplicar negativo 17.32 por 3 más 3.876, dando como resultado negativo 48.08 kilonewton por metro. Es decir, que el momento va de 3.876 a negativo 48.08 kilonewton por metro. Quiere decir que va desde positivo a negativo. Una vez evaluado el momento, la ecuación del momento, vamos a determinar lo que es la fuerza axial. Para determinar la fuerza axial, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que hacia arriba es positivo. Y entra esta reacción de 21.337 kilonewton que está en el eje Y, entra la componente que está en el eje Y la fuerza axial del corte 2 que está en el eje Y. Ahora lo que está hacia arriba va positivo y lo que está hacia abajo va negativo. Entonces tenemos lo siguiente: negativo 21.337 más 33.92 más la fuerza axial del corte 2 igual a 0. Negativo 21.337 más 32.92 me dará como resultado 12.58 más la fuerza axial del corte 2 igual a 0. Si queremos despejar la fuerza axial, vamos a mover el 12.58 a la derecha del signo de igual, y como está positivo cambia a negativo. Entonces tenemos que la fuerza axial del corte 2 es igual a negativo 12.58 kilonewton. Y como no está en función de x, no hay que evaluarlo. Para la fuerza cortante vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y decimos que hacia la derecha es positiva. Entonces, ¿cuáles fuerzas están en el eje X? Aquí tenemos la reacción RAX de 3.876, la componente de 21.196 y la fuerza cortante del corte 2. Decimos que hacia la derecha es positivo, entonces nos queda de la siguiente manera: negativo 3.876 más 21.196 más el cortante del corte 2 igual a 0. Recuerda, como está a la derecha, esta es positiva; como está a la izquierda, esta es negativa; y como está a la derecha, esta es positiva, la dirección. Entonces, negativo 3.876 más 21.196 me dará como resultado 17.32 más el cortante del corte 2 igual a 0. Si quiero despejar el cortante del corte 2, voy a mover el 17.32 a la derecha del signo de igual, y como está positivo cambia a negativo. Es decir, que el cortante del corte 2 es igual a negativo 17.32 kilonewton. Este es el valor del cortante del corte 2, negativo 17.32 kilonewton. Una vez evaluado el corte 2, vamos a observar el pórtico de nuevo para evaluar el corte 3. Observando el pórtico de nuevo, tenemos que el corte 3 está en un tramo donde la estructura es vertical. Por lo tanto, lo vamos a mirar desde el corte hacia la izquierda y entrará desde el corte todo lo que está hacia la izquierda. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos las componentes tanto en X como en Y de la carga inclinada que estaba acá.
tenemos las reacciones, tenemos las longitudes del elemento que está en Y, que en este caso tiene una altura o una longitud de 4 metros. Tenemos las incógnitas, momento del corte 3, fuerza axial del corte 3 y el cortante del corte 3. Si te fijas, ahora cambia todo, porque ahorita el cortante estaba en el eje X y ahora está en el eje Y, y la fuerza axial que estaba en el eje Y ahora está en el eje X. Entonces se cortó a una distancia X. Se va a hacer exactamente lo mismo. Para el momento vamos a hacer sumatoria de momento. Para la fuerza axial vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Y para la fuerza cortante vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ok, como este video tiene más de 15 minutos, vamos a pararlo aquí y continuamos en otro.